porque eso, si uno tiene su conciencia tranquila, ¿qué va a afectar un insulto? Pues ¿para qué contestar un insulto? Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo decía diente por diente, ojo por ojo, la ley del talión. El Nuevo Testamento es, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Y esa es la no violencia. Y eso fue Jesús. Pero también eso fue Gandhi, y Mandela, y Luther King, y Tolstoy, y los grandes. No la violencia, no a la violencia. ¿De acuerdo? Vas tú y luego otra compañera. Buenos días. De otra fila. Bueno, ya. Buenos días, presidente Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. No sé si lo correcto va a ser sentarse o estar parado por las cámaras atrás. Sí, ok. Bueno, presidente, dando seguimiento precisamente al caso Ayotzinapa, lo que ha estado sucediendo con la Secretaría de la Defensa Nacional y el subsecretario Alejandro Encinas. Hay varios elementos que quisiera colocar con usted para ver si usted puede darme una razón de esto. Uno, esta renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo, en el que se señala, pues llegó el fiscal Alejandro Gertz Manero, le tomó prácticamente esa fiscalía, él fue desplazado cuando fue el caso de Murillo Karam y es parte de la inconformidad del fiscal. ¿Y por qué se permitió eso? He tenido algunas entrevistas con el abogado de los padres y madres de los normalistas, el abogado Vidulfo Rosales. De hecho, la última fue el día de ayer, en la noche. Y él decía que los padres y madres pues sentían una regresión en el caso. Él señalaba esta comisión que se creó había estado avanzando, había muy buenas señales hasta que llegaron al ejército. Cuando se llega y se toca al ejército, ahí entonces empieza toda una represión, una campaña mediática importante. Por ejemplo, se permitió, el secretario Luis Crescencio Sandoval permitió que un periodista como Jorge Fernández Menéndez entrara al campo militar número 1 y entrevistara al general que está en proceso, José Rodríguez Pérez. Algo inusual, ningún periodista tenemos ese tipo de accesos, pero el secretario de la Defensa Nacional permitió que se hiciera esta entrevista a modo, donde se termina victimizando ahora a este general y hay una campaña intensa. Se permitió también que los abogados de estos 4 militares procesados, detenidos en el campo militar, dieran una conferencia de prensa en el campo militar número 1 en la puerta 8. Los señalamientos van contra el subsecretario Alejandro Encinas. ¿Y por qué se está permitiendo desde su gobierno que la Secretaría de la Defensa Nacional se lance en una campaña contra el subsecretario Alejandro Encinas? Que yo comparto la visión de usted, que es un hombre que ha hecho un trabajo muy pesado y es un tipo con una integridad probada, y de pronto está sometido a una presión muy fuerte, pero ya no hablo de personas ajenas, sino al interior de su gobierno, y no hablo de una instancia menor, sino hablo del secretario de la Defensa Nacional, hablo de la Sedena. Y decía el abogado Vidulfo Rosales, dice,
¿por qué la institución es la que los está defendiendo? Si el ejército es pueblo uniformado y son civiles, decía Vidulfo Rosales, si el presidente ha dicho no es la institución, son militares en lo individual, pues entonces que se defiendan en lo individual. ¿Por qué es la Sedena la que está haciendo esta defensa contra ellos? Esa sería una primera pregunta, y si usted está de acuerdo en que se haga una campaña de esta naturaleza contra el subsecretario Alejandro Encinas. Casi todos los medios corporativos, presidente, los encabezados eran en ese sentido. El subsecretario Alejandro Encinas está politizando, que es lo que señalan este general que entrevistó Jorge Fernández Menéndez, y que de hecho le llamaba una vileza por parte del subsecretario Alejandro Encinas. Este periodista Jorge Fernández Menéndez también se le permitió el acceso en julio pasado a un programa especial con la Marina, con las Fuerzas Especiales de la Marina. Se le permitió entrar, hizo un reportaje amplísimo con los marinos ahí. Este periodista que lo ha denostado usted por tantos años, este periodista que hizo el documental La Noche de Iguala, donde criminalizan a los normalistas y respalda la famosa verdad histórica de Murillo Karam. ¿Por qué está sucediendo esto, presidente? Bueno, mira, es visión, ¿no? Es el punto de vista de cada quien y la información que se tiene y la interpretación que se le da a los hechos. Es un tema complejo. Alejandro Encinas tiene todo nuestro apoyo y eso significa de que el presidente lo apoya, lo respalda. Pues por eso lo nombré responsable de la comisión y por eso hay un decreto. Y repito, 2 días después de que tomé posición, si no me equivoco, pero a ver si lo buscan. ¿Pero por qué una institución? Pues permíteme, sí, permíteme. Del 4 de diciembre de… Sí, 3 o 4 días después, porque es un compromiso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo le estoy pidiendo a Alejandro, porque sé de que hay muchos intereses de por medio. Bueno, tan es así que se hizo un llamado pacto de silencio y nos costó muchísimo llegar a las conclusiones que tiene el informe. Muchísimo, y hubieron hasta asesinatos que pueden estar o no vinculados al asunto. Entonces, cuando Alejandro me presenta el informe con los anexos, le digo ya, este es el momento, porque sé lo que implica. Entonces, viene en el informe una lista de responsables.
Acordamos con la Fiscalía y con el Poder Judicial de que esto iba a requerir de la colaboración de las tres instituciones, independientemente de la independencia de cada institución, pero que era un asunto tan importante en el que teníamos que ayudarnos mutuamente. Entonces, cuando se tiene el informe, se le plantea al fiscal, aquí está el informe, y queremos que se actúe, pero que se actúe ya, porque si el informe se filtra, como suele pasar, y pasa el tiempo, se van a escapar todos. No va a haber justicia. Sí me estás escuchando, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, entonces, en muy poco tiempo se actuó a partir del informe. Cuando esto llega a la Fiscalía, ese informe llega a la Fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio detener al procurador y estaba de por medio detener a militares. Entonces, el reclamo del fiscal que sale es que no fue tomado en cuenta. Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas. Yo daba por hecho de que habían participado todos. ¿Sí? Entonces, no les gustó que se actuara así, ni les gustó el informe al fiscal que estaba. Por eso planteó lo de su renuncia. Despacio, porque es interesante esto. Entonces, ¿qué se hizo? Se actuó con el informe de la comisión y se procedió. ¿Costó algún trabajo conseguir las órdenes de aprehensión? Porque además estoy seguro que algunos de los detenidos estaban muy confiados de que no iba a haber acción. Cuando dice costó, esas se refiere a las 20 órdenes de aprehensión contra militares. Sí, sí. Y no están en el informe las 20. O sea, por ejemplo, en el caso de los militares. Sí, sí están. Precisamente hablando con el abogado Vidulfo. No. Esos son exactamente los mismos. No. Yo puedo mostrarles el informe. A ver. Está atestado, pero ahorita les voy a presentar. No, ojalá y una parte no esté.
son 5 militares. Sí, y ahí están incluidos, ponme la parte esa. Pero el subsecretario Alejandro Encinas, cuando hizo la presentación, él dijo específicamente 20 militares. No, 5. Y el abogado no tiene la información o está actuando de mala fe. No, sabe usted que por no eso conoce. no tiene la información entonces. Pero qué bien que lo estamos aclarando. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, en el informe son 5 militares. Pero para más detalle, yo di la instrucción al secretario de la Defensa, por escrito. ¿La instrucción de qué? De que se cumpliera con lo que establecía el informe de la comisión. No. El desistimiento. No, yo le dije al secretario que los 5 responsables, ¿sí?, debían de asumir su responsabilidad. Usted, entonces, cuando se actúa, pues sorpresa para todos. Y si tú dices que Jorge Fernández entra y hace una entrevista y que no sé quién le hace otra, eso les diría es secundario. Aquí lo importante es que se está haciendo justicia y todos tenemos derecho a la defensa. Las imputaciones que tiene ese general con base a la entrevista que le hizo puede Jorge Fernández, hacerlas. dice no tienen que ver con el informe. Es lo que dice el general entrevistado. Él puede decir lo que quiera, como cualquier persona. Nada más de que la Fiscalía está actuando. Y en el informe, ¿sí?, se sostiene que el general, entonces coronel, estuvo implicado en la desaparición de los jóvenes, así como te lo estoy diciendo. Entonces, tal vez por eso en la Fiscalía, de todos los que tenían que ver, o por Murillo Karam, no querían que se actuara. Me dicen, por ejemplo, los asesores que me vinieron a ver, dicen, es que si se hubiesen esperado, dicen, 15 días, 3 semanas, un mes, se hubiese podido consolidar mejor. Le digo, si no hubiésemos actuado, no hubiese habido justicia. Son visiones distintas. A ellos les preocupa mucho, entre otras cosas, o sostienen que les preocupa el debido proceso. Yo digo, sí, hay que cuidar el debido proceso, pero lo primero es la justicia. Si el informe es convincente, ¿sí?, que yo así lo creo, ¿por qué no apegarnos al informe? ¿Y por qué permitir entonces el embate de la Sedena contra el subsecretario Encinas? No hay. No, sí, ¿cómo no? No hay, no existe. Esa es parte de la campaña. Pero incluso las conferencias son ahí, en la Sedena. Sí, pero en la Sedena hay un procedimiento legal
en donde existe una procuraduría y si alguien solicita una entrevista y el procurador, ¿sí?, decide que se otorgue la entrevista o que se permita la entrevista, lo puede hacer. A mí eso me tiene sin cuidado. Yo lo único que quiero es que si un servidor público, sí, o cualquier persona fue responsable, sí, de estos hechos, aunque no solo le dé entrevista a Jorge Fernández, que en efecto Meléndez, Fernández Meléndez, ¿sí?, que por cierto tiene diferencias conmigo, siempre ha tenido diferencias conmigo, pero eso es otro asunto. Sí, le puede dar entrevista al general Aloré de Mola, le puede dar entrevista que se la dé a Rompeviento, a cualquiera, sí, sí, de mis amigos. Eso no importa, o sea, aquí somos libres. Aquí lo que va a prevalecer es la verdad. Entonces, son 10 funcionarios federales, 5 no son militares, están aquí en la lista. Este es el informe. Si yo quería que no se testara, pero por Alejandro, yo le dije a los padres, esto es muy doloroso, ¿sí?, pero todos queremos la justicia. Ustedes me pidieron que por doloroso que fuese, se transparentara lo que sucedió. De todas maneras, Alejandro habló con ellos y por respeto a los padres se testó. Pero, por ejemplo, funcionarios federales, aquí están los puntos. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí les puedo decir de que está el señor Murillo Caram y el señor Tomás Herón, entre otros. Ya, no, lo demás no. Pero hay otros. A ver si no están los. Hay otro apartado. A ver, ahí. ¿Cómo dice? Esa es una, pero hay otros. Sí, hay otro. ¿No hay otra? ¿De militares? ¿A dónde está? Estos federales. De estos 10, aquí hay 5 militares. Ya. Presidente, ¿sería posible que usted le solicitara al fiscal general? Los federales, ahí es donde está son Murillo, claro, sí. ¿Sí? ¿Sería posible que le solicitara usted al fiscal general de la República que pudiera venir acá a explicarnos? Sí, pues, sí, yo lo voy a pedir, sí. Conjuntamente. Nada más, la única cuestión es que se busque no dar el debido pretexto, ¿no? Nada más. Pero qué bien que me preguntas sobre el tema, porque se aclara que hay mucha manipulación y ni hay campaña en contra de Encinas. Encinas, ¿no?, tiene todo nuestro apoyo
Y bueno, pues si hay campaña en contra de Encinas, hay campaña en contra mía. ¿Sí? Y todo lo que resiste apoya. Y vuelvo aquí a citar a el dirigente venezolano que logró la independencia, digo el dirigente panameño que logró la independencia, Torrijos, Omar, gran dirigente, que decía, el que se aflige se afloja. Entonces, presidente. Entonces, estamos hablando de insultos y de… No, aquí no es para tener la piel de gallina, con todo respeto a las gallinas. Ese desistimiento, presidente, de los 16, ¿quiénes son esos 16 militares de los que se desistió la Fiscalía? No sabemos, entonces, yo no sé. Se los digo sinceramente, no sé. Eso surgió cuando ya empieza el proceso, que se empieza a poner en práctica lo que establece el informe, sale eso. Yo sostengo que para evitar que se llevara a cabo o se ejecutara lo que recomendó la comisión en el informe. Entonces, cuando saben que va en serio, entonces a lo mejor pensaron, ¿no? Si le metemos 20, ¿sí?, estos van a dar marcha atrás porque no van a poder enfrentar al ejército. Entonces, ¿usted confirma que no sabe quiénes son esos 16 militares? No, y supongo, ¿sí?, que son soldados, porque lo que se debe de tomar en cuenta aquí es que el coronel era el comandante del batallón de Iguala. ¿Sí? Entonces, no se está protegiendo a nadie. Yo siento que hubo una actuación ahí perversa, buscando, como la hay ahora. Ahora resulta que los que defendían la llamada verdad histórica ya cambiaron de parecer. Pero aquí lo importante es la verdad en todo. Yo lamento incluso, claro que lo primero es lo que duele un crimen de esta magnitud, ¿no? Sobre todo lo que le duele a los padres y a todos, el daño que hace. Eso es lo primero. Pero también lamento cómo meter a las instituciones, ¿sí?, en un conflicto de esta naturaleza. ¿Por qué debilitar al Estado? ¿Por qué debilitar a una institución como la Secretaría de la Defensa? ¿Qué no se pudo al día siguiente, a los 2 días, a la semana, una vez que se tenía toda la información? Es decir, fue así. ¿Por qué engañar? ¿Por qué inventar? Pues la única explicación es que dijeron, no podemos meter aquí a elementos del ejército porque está de por medio la institución, ¿no? Y usaron eso
Y lo otro también, la impunidad. El pensar, no va a pasar nada. ¿Qué va a suceder? ¿Quién va a reclamar por estos jóvenes revoltosos? Por el clasismo, volvemos a lo mismo. El desprecio. Sí, a los jóvenes que se les da el apoyo para que trabajen como aprendices, les llaman flojos. O sea, ¿qué hicieron con los jóvenes? En general, no solo con los jóvenes estudiantes. Llamarlos ninis, discriminarlos, porque ese es el pensamiento conservador. Está hasta el tuétano. Entonces, imaginaron, no va a pasar nada. Cuando fue creciendo el problema, dice, ¿ahora cómo le hacemos? No, pues vamos a fabricar un delito, toda una historia, y tú vas a hacerte responsable y vas a declarar y tortura, una serie de barbaridades, y luego decir fueron quemados y ya se cerró el expediente. Claro, todos, el mismo procurador. Lo ascendió el general Cienfuegos. Sí, siempre hay. No, pues sí. Sí, cada año hay promoción. Ese es otro asunto. Ese es lo mismo de la entrevista de Jorge Fernández. No. Esos, los que están detenidos tienen derecho a la defensa y pueden hablar. Todos. ¿Sí? Porque también están diciendo, bueno, ¿y por qué no? Hasta mi amigo Epigmenio. ¿Y por qué no Peña, que acompaña a Murillo? Pues que Murillo hable, que diga si le dieron instrucciones, porque en el documento no aparece como responsable Peña, aparece Murillo. Lo que decía el informe del GIEI con respecto del actuar del general Cienfuegos hace un tiempo y cuando llegamos a entrevistar a algunos de sus integrantes, era que eso que impidió la Sedena cuando estaba el general Cienfuegos de que accedieran al cuartel general del 27º Batallón de Infantería fue clave. Sí, en el ocultamiento, y ahí quien mandaba era el general Cienfuegos, y a ese pareciera que no se puede hablar de él. Sí, pero si a esas vamos, pues es lo mismo de ahora. ¿Sí? Pues yo di la orden, porque yo soy el responsable. O sea, no es un asunto del general Cienfuegos, es un asunto de una autoridad civil. ¿Quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? No, eso mínimo fue un error, mínimo, fue un error, porque ¿cómo es posible que se quiera ocultar una realidad?
O sea, la verdad, ¿por qué? Yo sostengo hasta mi familia. Si un familiar mío, es un hijo, comete un delito, que se castigue. ¿Por qué? Porque a mí me pusieron aquí, del pueblo, para hacer justicia. O sea, no para ser cómplice, no para ser encubridor, no para la corrupción o para proteger la corrupción o mantener la impunidad. Y sí, contrario a lo que dice el abogado, los soldados son pueblo uniformado. Sí, pero armado. ¿Lo qué? Sí, pero armado también. Sí, porque esa es su función. Sí, pero no es el estereotipo que tiene el abogado, con todo respeto. O sea, no es, ¿sí?, un ejército matón, ¿sí? Sí, es un ejército que surge de un movimiento revolucionario, ya lo he dicho muchas veces, ¿sí? No es el ejército de otros países, que no los quiero mencionar por respeto, ¿sí? Y es un ejército que los errores que ha cometido se han originado por las órdenes que han recibido de autoridades civiles. Acabo de decir ahora de que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Hace poco, y el día 2 de octubre, no se olvida, Díaz Ordaz se responsabilizó. Y fue Díaz Ordaz y fue el ejército, pero fundamentalmente fue el Estado Mayor Presidencial. Eso está estudiado. Entonces, no es ese estereotipo, es decir, fue el ejército. No, participaron y se tiene que demostrar elementos del ejército, pero no querer socavar una institución. Pues eso es lo que hizo el embajador de Estados Unidos cuando Calderón, decir el ejército mexicano no sirve. Por eso necesitamos apoyarnos en la Marina, y les permitieron a los agentes extranjeros meterse como en su casa en el país. Y yo no dudo, por ejemplo, o sea, no descarto el que la detención de Cienfuegos haya sido una venganza. Aquí hay muchas cosas, no es la política tan simplista. Pero lo increíble es que no hay investigación contra Cienfuegos, ¿no? Ciencia. Lo increíble es que no haya una investigación contra el general Cienfuegos, ¿no? Pues porque nadie la ha presentado. ¿Y la presidencia no lo va a hacer? No. Sobre el caso Ayotzinapa, ¿no? No tenemos elementos, no, ahí está la comisión, para eso se creó. Para eso se creó la comisión. Y ahí está el informe. Y yo deseo con toda mi alma el que se pueda dar a conocer sin testar
todo el informe y los anexos, porque eso ayuda mucho, eso los molesta, como tú dices, a los de dentro, pero también a los de afuera, les molesta mucho, porque hay quienes, ¿sí?, viven de la administración del conflicto y entre más incertidumbre existe, entre menos información hay, mejor, porque eso da pie a conjeturas de todo tipo, de inventar cosas. ¿Por qué les molesta tanto a la mañanera? Porque aquí es así, o sea, es mensajes de ida y vuelta, es un diálogo circular. Si no existiera la mañanera, pues ¿cuáles serían las opiniones? Como era antes, había que sentarse a ver el noticiero, a ver qué nos quieren decir en esas fábricas de mentiras. A ver, ¿cómo nos van a manipular ahora? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Qué callamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? Bueno, pues hasta montajes en televisión. Así era. Ahora afortunadamente están las redes sociales, benditas redes sociales, aún con toda la manipulación que hay, el dinero. Por eso los de Twitter y las otras plataformas no son transparentes, porque les cae muchísimo dinero para manejar robots. Ahí está, cuando uno publica algo, ahí aparece, dice: ¿quieres publicidad? Te vendo.